Bueno, hola a todos en la sangre de Venezuela. Bienvenidos a esta plática. Y gracias a Arsenio por invitarme a dar esta plática sobre el tema de la receptividad. Es una cualidad que necesitamos mucho en el mundo hoy en día. Hace falta mucho de receptividad y reverencia en el mundo. Bueno, la receptividad es uno de los 5 aspectos de la vida del Dharma que enseñamos en la comunidad budista Triratna, en nuestra tradición budista. Los otros 4 aspectos de la vida del Dharma, la vida espiritual, son integración. También se conoce a veces como llegar a ser un agente moral, una persona responsable para su propia vida. El segundo es emoción positiva o emoción hábil. Tercero es la muerte espiritual. El cuarto es el renacimiento espiritual. Y el quinto es la receptividad. Y este es un sistema completo, muy comprensivo de la vida del Dharma, de las prácticas de la vida del Dharma. Y en cada aspecto de este sistema de práctica hay varias, o puede ser muchas prácticas en cómo cultivar estas cualidades. Ahora, muchas de estas prácticas son prácticas de lo que llamamos bhavana. Bhavana es una palabra sánscrita que significa llegar a ser o desarrollar o cultivar algo, cultivar cualidades o cultivar estados mentales particulares. Y en este tipo de práctica de bhavana, nos esforzamos a cultivar estas cualidades. Usamos mucho la voluntad, nuestra voluntad. Y esto es muy importante, muy necesario, de hecho esencial en la vida del Dharma. Esforzarnos a cambiarnos, transformarnos de cómo estamos actualmente, cada vez más en seres iluminados. Y unos ejemplos de estas prácticas de bhavana en la fase o el aspecto de integración hay la práctica de anapanasati o el seguimiento de la respiración o la atención plena a la respiración. En cultivar emoción positiva hay la práctica de metabhavana, el desarrollo del amor universal. En el aspecto de muerte espiritual hay varias prácticas. En particular hay la práctica de los 6 elementos, en que analizamos nuestro ser en términos de estos 6 elementos y buscamos el yo en estos 6 elementos. También hay la contemplación de los 12 o 24 nidanas también. Y en el aspecto de renacimiento espiritual, hay varios tipos de visualización de un Buda o Bodhisattva. Entonces hay muchas prácticas para desarrollar estos 5 aspectos de la vida del Dharma. Y esas son, como les dije, son muy necesarias, muy esenciales incluso, muy importantes. Pero con cualquier práctica del Dharma, muchas veces hay un peligro o hay un riesgo. Entonces, un riesgo en el acercamiento de bhavana, esta aproximación a la práctica del Dharma, es muy fácil como malentender las prácticas o sobreenfatizar este acercamiento a la práctica. Es este modelo del desarrollo en la vida espiritual. Una es que alguna gente se experimenta que siempre está esforzándose, desarrollándose, pero nunca llegando a ser.
nunca como disfrutando los frutos de la práctica, siempre como esforzándose. Y se puede sentirse cansado después de un periodo. Entonces, ese es un riesgo, un peligro de este acercamiento a la práctica del Dharma. Pero otro que es muy importante también es que, bueno, el propósito último de las prácticas del Dharma, de cualquier práctica, finalmente es trascender el ego o trascender el yo. O en otras palabras, darse cuenta que finalmente no existe el yo, no existe el ego. El ego es una fabricación de nuestra mente, es una creación de la mente, la mente ignorante. Es simplemente una idea que imponemos en nuestra experiencia. Y esta idea del yo, que es mucho más profundo que simplemente una idea intelectual, es algo muy, muy profundo en nosotros mismos, pero es lo que nos causa muchas dificultades, dolores y sufrimiento en la vida, en nuestra vida y en las vidas de otras personas y otros seres. Claro, en términos prácticos en la vida cotidiana, es necesario funcionar como si fuera un yo, pero este es un yo profesional. Bueno, este yo o el ego es muy tramposo, muy astuto, y el yo tiende a apropiar los resultados de las prácticas del Dharma, incluso muy buenas prácticas del Dharma. Y esta apropiación tiende a reesforzarse el ego. Y es decir, el resultado es el opuesto de lo que queremos a través de nuestras prácticas. Entonces, a pesar de que estas prácticas de bhavana, del desarrollo, del cultivo, son muy, muy importantes, es importante también tiene una actitud, unas prácticas de contrarrestar esta tendencia del yo de apropiar los resultados de las prácticas. Y esta manera de contrarrestar esta tendencia es toda esta área o el aspecto de receptividad. Entonces, receptividad es una práctica, una actitud muy diferente. Bueno, un punto es que en estas prácticas de bhavana que les he mencionado, necesitamos un elemento de receptividad junto con el esfuerzo en estas prácticas. Entonces, sí, por ejemplo, en el seguimiento de la respiración o en la meta bhavana, podemos estar receptivos a otra gente o receptivos al misterio de las prácticas también. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, estar receptivo o receptiva es la capacidad de responder a valores más altos de nosotros, responder a la verdad, a la belleza de las cosas, a responder de una forma muy positiva a actos bondadosos, amorosos, generosos por parte de otras personas y en nosotros también. Entonces, receptividad implica o requiere como la capacidad de responder a lo que es más allá de nosotros, más bello, más verdadero. Otro aspecto de receptividad es la facultad o la capacidad de apertura. Reconocer que tenemos más que aprender, más que desarrollar. Y este me recuerda de un incidente en un sutra mahayana, se llama el Sutra
del otro blanco. Es un sutra muy importante en el budismo mahayana. Y en este incidente, bueno, el Buda está a punto de darles a la asamblea de mucho tipo de seres, bodhisattvas, monjes, monjas, laicos, laicas, y seres que no son humanos también. Hay mucho tipo de ser en esta asamblea. Y en este incidente, 500 monjes y monjas, laicas y laicos, se dicen que no están receptivos, no están abiertos a esta nueva enseñanza, esta enseñanza más alta, más última del Buda. Están muy contentos de lo que han aprendido y no quieren aprender más, no quieren escuchar una nueva enseñanza, una enseñanza más profunda, más completa. Entonces, estos 500 personas salen de la asamblea y no escuchan esta nueva enseñanza del Buda. Entonces, me parece que una cosa que hace falta en ellos es la humildad. Entonces, en la apertura, estamos humildes también de darnos cuenta que no he terminado mi proceso del desarrollo, no he completo mi camino hacia la iluminación. Siempre hay más que aprender. Incluso se puede decir que la iluminación en sí no es como el fin del camino. La iluminación es como el horizonte más allá de lo cual no podemos ver o imaginar. Pero incluso la iluminación es un proceso de crecimiento hacia, quién sabe, es muy misterioso. Yeah. Una tercera cualidad de la receptividad es la reverencia y el respeto. Y esta facultad de reverencia o cualidad o actitud es muy natural en nosotros. Podemos reverenciar, por ejemplo, nuestros padres, nuestros maestros seculares y también espirituales. También reverenciar gente, personas muy importantes en la historia del mundo, personas que han creado mucho, que contribuye a la civilización que disfrutamos, que beneficiamos. Artistas, personajes espirituales, filósofos, científicos, líderes políticos y héroes personales de muchos tipos. En mi caso, hay muchas personas que yo reverencio, pero tal vez en particular unos ejemplos nada más con Shakespeare, el filósofo alemán Schopenhauer, la estrella de rock del siglo XX y XXI, David Bowie, me gusta mucho, el compositor Gustav Mahler, nuestro maestro Sangharakshita, por supuesto, pero hay muchos más. Y sí, es muy, muy importante como desarrollar esta cualidad de reverencia, de reconocer que esas personas muy grandes en el mundo, en la historia del mundo, han creado mucho que nos beneficia, que podemos ayudarnos, que se puede ayudarnos en nuestra vida, nuestra práctica. Hace unos días un amigo mío en mi capítulo estaba hablando sobre un libro que estaba leyendo sobre la vida de Seamus Heaney, un poeta irlandés. Y en este libro, Heaney menciona un poeta polaco que él reverencia mucho. Y es obvio de esta cita de Seamus Heaney que él reverencia mucho este otro poeta, lo respeta mucho. Entonces, esta cualidad de reverencia
es muy, muy natural, muy importante. Y por supuesto, para budistas, la persona que reverenciamos más en la historia humana es el Buda mismo, el Buda Gautama Shakyamuni, que vivía en la India hace como 2500 años. Pero tenemos que reverenciar el Buda, como un ser humano iluminado, no como un Dios, ni por otro lado, ni simplemente un ser humano ordinario como nosotros, ni como meramente un filósofo, ni un hombre humanitario, ni un maestro, etc. Pero reverenciar el Buda, como el ser humano iluminado, el ser humano más avanzado, más destacado en toda la historia del mundo, el fundador de la tradición budista. Entonces tenemos que reverenciar el Buda como el Buda. Y este también me recuerda que es importante o muy útil, necesario, reconocer una jerarquía espiritual en nuestros maestros y sus maestros y los grandes figuras en la tradición budista. Y este nos da confianza en nuestro potencial de desarrollarnos. Lo que ellos han logrado, podemos también lograr. Podemos también desarrollar estas cualidades en nosotros. Y este puede darnos confianza en nuestra capacidad de crecer, de cambiarnos, de transformarnos en seres humanos como nosotros, en seres humanos iluminados. Incluso hay un incidente en la vida del Buda, poco después de su iluminación, en que el Buda se dio cuenta que él necesitaba algo o alguien a reverenciar. Y se dio cuenta que él, como un iluminado, fue el ser más, digamos, elevado, más avanzado en todo el mundo. Y no había nadie más avanzado, más iluminado que él. Pero él tenía esta necesidad de reverenciar algo. Y se dio cuenta que él podría reverenciar el Dharma, la experiencia de la iluminación en sí, el contenido de su experiencia de la iluminación, y también reverenciar la manera en que él la logró. Entonces, incluso un Buda, un ser iluminado, tiene esta necesidad de reverenciar, igual que nosotros. Yeah. También podemos reverenciar el Dharma. El Dharma es, como les dije, la experiencia de un ser iluminado, y también las enseñanzas, las prácticas que este Buda, este ser iluminado nos ofrece. Y en la misma manera que tenemos que reverenciar el Buda como el Buda, necesitamos también reverenciar el Dharma como el Dharma. Entonces tenemos que entender el Dharma, comprender el Dharma, y por eso es necesario estudiarlo, estudiar el Dharma para comprenderlo bien y no confundir el Dharma con otras ideologías, filosofías, etc. Y es muy importante que transformar el mundo en acuerdo con el Dharma y no modificar el Dharma según las modas corrientes del mundo. Entonces, tenemos que reverenciar y proteger y respetar el Dharma como el Dharma.
También podemos reverenciar a la Sangha, especialmente la Arya Sangha. La Arya Sangha, en este contexto, Arya significa noble, o la Sangha de personas que tienen cierta percatación profunda o insight, como se dice en inglés. Personas que ven las cosas como realmente son. En la tradición Theravada se llaman los entrantes al flujo. ¿Ya? Entonces sí, podemos reverenciar la Sangha también. Y tenemos en nuestra tradición Triratna la imagen del árbol de los refugios. Es una imagen muy bella que tiene muchas figuras iluminadas o bastante avanzadas al menos, que incluye nuestros maestros inmediatos, Urgyen Sangharakshita y sus 8 maestros, el Buda Shakyamuni y los Budas del pasado y del presente, los grandes maestros y gurús históricos de la tradición budista, los Arahants, o quien son los amigos personales del Buda Shakyamuni, y los Bodhisattvas y Budas arquetípicos. Entonces, en este árbol tenemos todas las figuras o muchas de las figuras importantes en la tradición budista. Y más inmediato podemos respetar y reverenciar incluso nuestros maestros personales. No son perfectos, tienen sus cosas, sus fallas de vez en cuando, pero son personas más avanzadas, al menos en ciertos aspectos, y podemos aprender mucho de ellos. Entonces es importante o muy útil como respetar nuestros maestros. Y a la vez tomar responsabilidad para uno mismo y no como dar nuestro poder a ellos, pero respetarlos y aprender de lo que tienen que ofrecernos. ¿Ok? Bueno, otra cualidad de la receptividad es la cualidad de gratitud o el aprecio o agradecimiento. Hemos recibido tantas cosas de muchas personas en la historia y hemos beneficiado mucho por las esfuerzos de muchísima gente. Nuestros padres, maestros, gente que tienen talentos muy particulares. Mucha gente nos han beneficiado en nuestra vida. Y podemos, sí, sentir agradecimiento, gratitud por lo que hemos recibido. Sangharakshita hace un punto muy interesante y muy importante, que para sentir gratitud hacia otras personas, es necesario entender lo que hemos recibido. Si no entendemos lo que hemos recibido, o si no sabemos lo que hemos recibido, es muy difícil sentir gratitud. De hecho, creo que no es posible. Tenemos que comprender el beneficio, el valor y qué precioso es lo que hemos recibido. Y tal vez también entender lo que le cuesta mucho a la persona darnos este regalo que hemos recibido. Incluso el Buda, después de su iluminación, cuando estaba sentado debajo del árbol de Bodhi, se sentía gratitud a este árbol de Bodhi
árbol de la iluminación, por protegerlo en este periodo de unos días o incluso en unas semanas, cuando estaba sentado debajo del árbol. Ok, entonces sí, esta cualidad de gratitud y el aprecio es muy importante, un aspecto muy importante de la receptividad. Otro aspecto muy importante es la capacidad o la facultad de contemplar el misterio del universo, la infinitud del universo y en tiempo y en espacio. Porque finalmente la vida es un misterio, es completamente inefable, inexplicable, insondable. Sí, es un misterio completo la vida. Podemos aprender muchas cosas, muchísimas cosas a través de las ciencias, por ejemplo, pero finalmente detrás de toda esta información, este conocimiento del universo, hay un misterio insondable. El gran filósofo griego Platón dijo que la filosofía empieza con un sentido del asombro, de la maravilla de las cosas. Y un aspecto de este es que todas las cosas son sagradas. Bhante Urgyen Sangharakshita dijo que todo lo que vive es sagrado. Entonces, este misterio de las cosas implica que las cosas son sagrados, que es obviamente es un aspecto de respeto también, de reconocer su naturaleza sagrada. Y este me recuerda de un incidente hace muchos años en Nueva Zelanda, de donde yo soy, en un festival muy grande, uno de estos festivales en que hay música, hay grupos de rock y otros tipos de música, hay juegos, payasos, grupos de espirituales, y muchos eventos de este tipo en estos festivales. Y en estos grupos espirituales hay, por ejemplo, el Ejército de Salvación, los Hare Krishnas y muchos tipos de grupo religioso. E incluso varios grupos budistas, Zen, tibetano, Theravada. Y en este festival hubo un Dhamachari, un miembro de la orden, bastante joven en ese entonces, tenía creo que como 22 años, un miembro de la orden Triratna. Y él estaba sentado debajo de un parasol, nada más en sus jeans y playera, usando su quesa, y con un letrero que dijo, yo no sé nada de nada. Yo no sé nada de nada, lo que dijo este letrero, nada más. Y estaba sentado meditando. Y se dice que el gran gurú norteamericano, se llama Ram Dass, pasó por su parasol y lo vio y estaba tan impresionado por esta sencillez de su enseñanza que se inclinó profundamente de respeto por eso este joven Dhamachari. A mí me gustó mucho esta historia. Yeah. Y me recuerdo también de una cita del gran filósofo o hombre de letras alemán, se llama Goethe. Y él dijo algo como, deberíamos esforzarnos, sondear lo que se puede ser sondeado y tranquilamente reverenciar lo insondable. ¿Yeah? Y también nuestro maestro Sangharakshita, en un poema se llama El velo de las estrellas, un poema muy bello, hay una línea que dice algo como, presióname en mí de una forma cada vez más pesado, día tras día,
el misterio insondable del universo. Entonces, sí, es un aspecto de la receptividad también, es como apreciar o reconocer el misterio en la vida, que finalmente la vida es un misterio completo. Ok. Otro aspecto de la receptividad es en la tradición budista hay dos como corrientes fuertes. Uno que se expresa en las tradiciones de Zen y Theravada en particular, la idea de autopoder, que es necesario esforzarnos mucho para lograr la iluminación por nuestros esfuerzos personales. Es un acercamiento al camino del budismo, del Dharma. Pero hay otra corriente y que se expresa mucho, en particular en la tierra pura de China y Japón, que se llama otro poder, es decir, poder de afuera de nosotros. Y esta corriente dice que finalmente el yo, el ego, no puede hacer nada, que cualquier cosa que hace el yo o el ego crea dificultades o nos distrae de la iluminación. Entonces simplemente tenemos que abrirnos a este poder fuera de nosotros. Y creo que es importante tener las dos actitudes. Y tal vez especialmente en las primeras etapas de la vida del Dharma, esforzarnos mucho en las prácticas de bhavana que he mencionado, pero poco a poco o cada vez más con experiencia, con confianza en el Dharma, con confianza en los Budas y Bodhisattvas, podemos abrirnos más, cada vez más a su poder y confiar en su apoyo, su ayuda. Y especialmente, bueno, se puede hacer en cualquier fase de nuestra vida del Dharma, porque la vida puede ser muy difícil, incluso cruel a veces. Y a veces podemos experimentarnos desesperados y sentirnos sin el apoyo humano. Y puede ser muy gran alivio abrirnos al apoyo, a la ayuda de poderes fuera de nosotros. Hablo de estos poderes fuera de nosotros, pero realmente, finalmente, este poder ni es fuera de nosotros ni es adentro. Pero estas son las dos categorías que tenemos. Entonces, si hablamos que este poder otro es muy, muy adentro de nosotros, muy en las profundidades de nosotros, o si está fuera de nosotros, no importa, porque finalmente ni es uno ni otro. Y a veces podemos incluso rezar a un poder más allá de nosotros, si es necesario. Porque finalmente nos damos cuenta de nuestra impotencia muchas veces en la vida. Especialmente si, bueno, es una actitud de gente con adicciones que es importante reconocer que están impotentes a cambiarse. Y se puede considerar la vida en general como una adicción. Es una palabra un poco fuerte para usar nuestros muchos apegos, pero a lo mejor funciona tomar esta actitud. Y Sangharakshita mismo dijo que si tienes las ganas de rezar, hazlo. Se puede reflexionar sobre la teología después de rezar. Pero si tienes estas ganas de rezar,
pedir apoyo de afuera, de los Budas y Bodhisattvas y otros seres poderosos afuera de nosotros, hazlo. ¿Ya? Ok, ahora quiero mencionar unas prácticas que podemos hacer. Aunque este aspecto de la vida del Dharma, la receptividad, su naturaleza es que no se puede esforzarse mucho, porque es un tipo de práctica diferente. Pero una práctica que podemos hacer es solo estar, simplemente sentarse y no hacer nada. Y no hacer nada tampoco. Simplemente siéntate y no hacer nada. Siéntate así, sin hacer nada, es nada fácil, pero es una práctica en sí. O otra manera es después de una práctica de bhavana, como el seguimiento de la respiración o la metta bhavana, después de terminar esta práctica, es muy útil muchas veces simplemente sentarse y no hacer nada, como asimilar o absorber los efectos de esta práctica de bhavana. ¿Ya? Es otra manera de practicar esta receptividad. Abrirse a los efectos de la práctica. ¿Ya? Y otra manera de practicar receptividad es que a veces nos sentimos como confundidos y no sabemos qué hacer. Llegar en un momento en que tenemos un poco más tiempo libre tal vez, pero falta de inspiración. No tenemos la inspiración de hacer nada. Nos sentimos un poco vacíos incluso. Entonces, en este estado de conciencia, de estado mental, se puede sentarse y no hacer nada. Simplemente sentarse y esperar la inspiración, esperar la guía, la musa. Porque siempre hay una tentación muy grande de hacer algo. Por ejemplo, surfear el internet, escuchar música, ver una película, escuchar el radio, hacer cualquier cosa. Pero es muy importante a veces resistir esta tentación de hacer algo. De hecho, se puede decir que tenemos que atrevernos a experimentar el aburrimiento. El aburrimiento puede ser una experiencia muy útil a veces, muy incómodo, una experiencia incómoda, claro, pero puede ayudarnos como simplemente sentarnos y experimentar este aburrimiento. Me recuerda aquí de un poema del poeta inglés John Milton, que dijo en este poema: ellos también sirven quien solamente siéntase y esperar. Entonces es una virtud simplemente a veces, cuando sea necesario, sentarse y esperar la inspiración. Porque este tiene un efecto de transformar nuestra experiencia, tal vez una experiencia vacía en este momento. Ok. Entonces, para concluir esta plática, quiero recordarles la importancia de estar receptivo, de cultivar esta cualidad de receptividad y mantenerse abierto a la necesidad de crecernos más, de reconocernos que no somos completos, no hemos llegado
al fin de nuestro camino. La importancia de cultivar la reverencia, desarrollar la gratitud y reconocer lo que hemos recibido, de contemplar el misterio en el universo, en la vida, y también pedir ayuda a los poderes más altos o más profundos en nosotros, en el universo. Entonces, en la vida del Dharma, estos 5 aspectos, la integración, la emoción positiva, el renacimiento espiritual, la muerte espiritual y la receptividad, todos son muy importantes y tienen su lugar. Entonces, incluyendo esta cualidad, esta facultad, esta actitud de receptividad. Muchas gracias a todos.